Ok, la última clase entonces empezamos a ver lo que son las pruebas de hipótesis, que son estos enunciados o hipótesis, en donde nosotros formulamos algún propuesto sobre los datos. Puede ser un propuesto acerca de la distribución, acerca de la media, acerca de proporciones, etcétera. Y en base a la información que nos entreguen los mismos datos, nosotros vamos a saber si es que podemos rechazar esta hipótesis o no rechazarla. Recuerden que rechazamos o no rechazamos. En general, vamos a estar enfocados en realizar pruebas para la media de una población, para la varianza de una población y para la proporción de una población. ¿Ya? De eso comenzamos la clase pasada y íbamos a tomar como modelo la, la media de una población. Inicialmente vimos como ejemplo qué pasaba cuando nosotros tenemos una hipótesis nula de que mi media vale cierto valor, en este caso 0, y lo contrastábamos con una hipótesis alternativa, que era que en realidad mu fuese igual a otro valor, mu1, mayor que mu sub 0. ¿Bien? Entonces, esto lo íbamos a evaluar mediante los datos, usando el promedio, que es el estimador de la media mu, y habíamos dicho de que si este era más pequeño que cierta tolerancia, entonces no rechazábamos H0, y si por otra parte estaba por sobre este valor, que era este límite de decisión, íbamos a decir que entonces estábamos en la región de rechazo y rechazábamos H0. Básicamente, si el promedio es pequeño, se contrasta con la información, perdón, es acorde a la información de H0, y si el promedio es muy grande, se escapa de la hipótesis H0. Así que esa es nuestra regla de decisión en el fondo. Si es que el promedio es pequeño, lo aceptamos. Si es que el promedio es grande, rechazamos. Ahora, a partir de la distribución normal, como estamos viendo la media para una distribución normal, fuimos capaces de construir un intervalo para decidir cuándo rechazamos o no rechazamos. Que era este intervalo de acá, que habíamos dicho que lo podíamos relacionar con lo que es intervalos de confianza para la media. Ahí estamos viendo únicamente un caso de un intervalo superior. Es decir, si es que el promedio muestral era más grande que este valor, nosotros rechazábamos H0. Y vamos a algunos ejemplos. También vimos la clase pasada otros tipos de hipótesis, que eran hipótesis simple y hipótesis unilateral. La primera que recordamos ahora era de este estilo: H0 mu igual a mu sub 0 versus H1 mu igual a mu 1. Esto que tengo simple versus simple. Y hemos dicho que en la regla de decisión que enunciamos, en realidad esta regla no dependía del valor mu1. Así que era lo mismo que compararla con la regla, o más bien con la hipótesis de que en realidad mu1 era mayor que mu sub 0. ¿Cierto? Porque nunca ocupamos este valor en específico. Bien, y eso es lo que se conoce como una hipótesis unilateral versus, simple versus unilateral. Y la regla de decisión en este caso vimos que no cambiaba. De igual forma vimos esta hipótesis para hipótesis simple versus unilateral, pero para el otro sentido, es decir, mu menor que mu sub 0. La regla era la misma, solamente que aquí rechazábamos si es que mi valor de este estadístico ahora era menor que el percentil alfaésico. Antes rechazábamos si es que estamos por arriba, ahora rechazamos si es que estamos por abajo. Y luego vimos hipótesis simple versus hipótesis bilateral. Mi hipótesis simple era que mu era igual a mu sub 0, y bilateral, que estoy diciendo básicamente que mu es distinto de mu sub 0. Aquí la idea es rechazar si es que
el promedio, que es el estimador de mu, está alejado de mu sub 0, tanto por arriba como por abajo. Yo tengo un punto crítico aquí, un punto crítico allá. Así que si que estoy por arriba, rechazo. Y si que estoy por abajo de ese punto, rechazo. Si es que estoy dentro, no rechazo. ¿Vale? Aquí, de igual forma, enunciamos cómo podemos obtener este intervalo. Y llegamos a la conclusión de que podíamos construir estos intervalos de esta forma. Rechazar H0 si es que mi estadístico o mi estadístico de prueba, que era este valor, así le llamamos al promedio estandarizado, si es que el estadístico de prueba es mayor que este punto crítico rechazo, o si es que es menor que este punto crítico. Y yo les había dicho que esto siempre, para entenderlo bien, es bueno graficarlo. Esa es mi distribución normal. Aquí sabemos que está centrado en 0. Entonces mis puntos críticos van a ser algo de este estilo. Donde aquí dentro va a estar el 1 menos alfa por ciento, que es mi confiabilidad, claro, la confianza del intervalo. Y por fuera están repartidas de formas simétricas el resto de alfa, es decir, alfa medio por aquí y alfa medio por acá. Por lo tanto, estos puntos o percentiles corresponden a ser el percentil alfa medios, es decir, aquel que acumula la probabilidad alfa medios, ¿cierto? Y este de aquí iba a ser z de 1 menos alfa medio. Que es la probabilidad que está acumulada hacia acá atrás. Por eso entonces mi regla de decisión, rechazar si estoy por arriba de este punto, es decir, si estoy en esta región, o rechazar si estoy por debajo de este punto, es decir, si estoy en esta región. ¿Bien? Y hasta ahí fue que llegamos a la clase pasada. Ok, continuando con la materia. Ya veremos ahora lo que es valor P y el valor de significancia. Bien, como hemos estudiado, ya tenemos dos tipos o tres tipos de intervalos: simple versus simple versus unilateral y simple versus bilateral. Pensemos por un momento como ejemplo una hipótesis del estilo simple versus unilateral. De esta forma tengo aquí que mi hipótesis nula es que mu es igual a mu sub 0, hipótesis alternativa, ¿no? Es que en realidad el promedio es mayor que mu sub 0. Bien, nosotros ya sabemos entonces que nuestra regla de decisión es rechazar H0 si es que z observado. Aquí tengo que corregir todo esto. Sí, perdón, ahí me faltó corregir alguna de estas partes. Corregí la mayoría de estas z que dicen alfa cuando dice 1 menos alfa. De todas formas, si es que usted calcula una de estas dos, eh, obviamente si es que esta la calcula como lo hemos calculado en el curso, le va a dar un valor negativo, así que debe identificar que en el fondo ese valor es incorrecto, debe ser un valor positivo. O sea, cuando estoy comparando una hipótesis de este estilo, tengo aquí mi gráfico, ¿cierto? Y estoy diciendo comparando una hipótesis simple versus unilateral. Estoy diciendo que mi promedio, o el valor del estadístico, tiene que estar eh, por arriba del valor mu para rechazar, es decir, tiene que estar por acá arriba. Y aquí yo sé que esto vale alfa, así que este sería z de 1 menos alfa. Uno menos alfa.
Entonces, nuestra regla de decisión, como ya lo habíamos dicho, es rechazar H0 si es que nuestro estadístico de prueba es mayor que este percentil, Z de 1 menos alfa. ¿Bien? Donde nuestro estadístico de prueba no es otra cosa que el promedio estandarizado. Ahora, notemos lo siguiente respecto de este proceso o de esta regla de decisión. Si es que nuestro estadístico de prueba hubiese sido, por ejemplo, 1,73, ¿cierto? Calculamos el promedio, lo estandarizamos y nos dio 1,73, y hubiésemos escogido alfa igual a 0,05, entonces este valor, z de 1 menos alfa, no es otra cosa que 1,645. Por lo tanto, ¿qué me dice mi criterio? El estadístico es mayor que alfa, así que yo debo rechazar, ¿cierto? Y eso está bien, rechazamos. Pero si yo hubiese escogido otro valor de alfa, por ejemplo, alfa igual a 0,025, un valor de alfa más pequeño, entonces este percentil hubiese sido igual a 1,960. Y en este caso, el estadístico de prueba hubiese sido más pequeño que este percentil, por lo tanto, la decisión habría sido no rechazar. Entonces, moraleja, la decisión de rechazar o no depende de alfa. Me introdujo con la palabra decisión. Está bien escrita, ¿cierto? Sí. Con las palabras. Entonces, viene la pregunta, si es que la decisión va a depender de alfa, ¿cómo selecciono el alfa entonces? O ¿cómo encuentro aquellos alfa que me permiten rechazar y cuáles son los alfa que me permiten a mí no rechazar? ¿Cierto? Como que mi regla de decisión está totalmente ligado a ese valor, ¿vale? Entonces no convendría quizás conocer cuál es el menor valor de alfa a partir del cual yo empiezo a rechazar, o más mayor o más grande que este empiezo a aceptar. Bueno, eso mismo justamente es lo que se llama el valor P. Otro ejemplo, fíjense aquí, que el nivel de significancia, bueno, esto lo hemos dicho, permite rechazar o no rechazar H0, pero no permite diferenciar el grado de evidencia que hay en favor de o en contra de H0. Esto simplemente me dice rechaza o no rechaza, pero no me dice qué tan fuerte es la decisión de rechazar o no rechazar. Por ejemplo, si es que alfa es igual a 0,05, ya dijimos que nuestro percentil era 1,645, y si es que mi estadístico observado hubiese sido 1,73, entonces yo rechazo, ¿cierto? Porque mi estadístico es mayor que el percentil. Pero si mi estadístico de prueba hubiese sido 3,41, yo también rechazo, pero este segundo estadístico está mucho más alejado de este percentil que este valor. Es decir, podríamos, por así decirlo, que Z observado 2 se rechaza con más fuerza que Z observado 1, ¿cierto? Porque tiene mayor evidencia de que yo debo rechazar. Pero el método del test de hipótesis no me dice eso. Simplemente me dice o rechaza o no rechaza. ¿Bien? Entonces el valor P, este mínimo valor de alfa, nos permite enfrentar estos dos problemas. Permite evaluar el peso de la evidencia muestral en contra de H0 y tomar una decisión para cualquier alfa. Se define entonces el valor P de una regla de decisión como la probabilidad de obtener una discrepancia mayor o igual a la observada en la muestra cuando H0 es cierta. Es decir, es la probabilidad de obtener una muestra igual de extrema que la que obtuve bajo la hipótesis de que H0 es cierta.
Y esto es equivalente a encontrar el mínimo valor de alfa para el cual rechazamos H0. Si yo encuentro el mínimo valor de alfa para el cual yo rechazo, entonces yo sé que para cualquier alfa menor que ese valor, yo siempre voy a rechazar, y para cualquier alfa mayor que ese valor, yo también, perdón, creo que lo dije al revés. Claro, es el mínimo valor de alfa para el cual rechazamos H0. Si es el mínimo valor, entonces para cualquier valor más grande que ese, yo voy a rechazar. Sí, eso es. ¿Cierto? Para este valor P es el valor mínimo de alfa para el cual rechazamos, así que voy a rechazar entonces H0 para cualquier valor alfa mayor que P. ¿Bien? Por lo tanto, si es que yo quiero aceptar H0, necesito que el valor de P sea lo más grande posible, porque eso me va a achicar los valores que puede tomar alfa para rechazar. En el caso de la media, que es lo que más hemos estudiado, para una distribución normal con varianza sigma cuadrado, conocida, importante eso, estamos siempre en el caso de varianza conocida. En este caso, la hipótesis nula, si fuese que mu es igual a mu sub 0, hipótesis de alternativa, que mu sea mayor que mu sub 0, ¿no? Nuestro estadístico sería el promedio estandarizado. Por lo tanto, por definición, recordemos que el valor P se define como la probabilidad de obtener una muestra tan extrema como la obtenida. Entonces definimos la probabilidad de obtener un Z mayor o igual que el Z observado. Y así se define entonces este valor, el valor P. En general, como dice acá, siempre nos desea que el valor P sea lo más grande posible, porque eso me va a acotar los valores que toma alfa para rechazar H0. Si es que el valor P es muy pequeño, entonces voy a tener muchos valores de alfa para los cuales yo puedo rechazar mi hipótesis nula. ¿Bien? Eso. Mucha gente de repente confunde el valor P pensando que es la probabilidad de rechazar una hipótesis. ¿Ya? Usted no lo haga. El valor P es el valor mínimo para el cual yo rechazo una hipótesis, o probabilidad de obtener una muestra tan extrema como la que encontré. ¿Bien? Ok, ahora veremos un pequeño resumen de las distintas pruebas estadísticas, digo, pruebas de hipótesis que podríamos formular, y los distintos estadísticos de prueba para cada hipótesis. ¿Mm? Con respecto a lo que son las pruebas para la media, va. Nosotros estamos enfocados en dos escenarios posibles. Primero con varianza conocida y luego con varianza desconocida. Si la varianza es conocida, es el escenario que más hemos estudiado, ¿cierto? Nosotros ya dijimos que nuestro estadístico de prueba va a ser el promedio estandarizado, y las distintas pruebas que podríamos formular son estas de acá. La hipótesis nula podría ser algo eh, unilateral, no digo, simple versus bilateral, unilateral versus unilateral y unilateral versus unilateral. Lo importante es que la alternativa siempre sea el complemento de la hipótesis nula. Y para cada uno de estos casos, nuestra regla de decisión es la siguiente: rechazar, en este caso, si es que el Z observado está por arriba de un valor crítico o por debajo de este valor crítico, y en el caso de unilateral versus unilateral, rechazar si es que estamos por sobre el valor crítico o rechazar si es que estamos por debajo del valor crítico. Además, para esta misma tabla,
los valores P de esta muestra, recordemos que es la probabilidad de que Z de obtener un estadístico igual de extremo que el que obtuvimos anteriormente, es decir, es igual a la probabilidad de que Z sea, en el caso de estadística de la hipótesis unilateral, era la probabilidad de que Z sea mayor que el Z observado, ¿cierto? Para esta hipótesis, si es que nosotros analizamos la hipótesis inversa, es decir, nosotros queremos que la media sea mayor que 1 sub 0, y la hipótesis alternativa es que la media es menor que 1 sub 0, en ese caso lo extremo sería obtener una estadística menor que nuestro Z observado. Y en el caso de la bilateral, sería que nuestro Z estuviese por arriba del Z observado o por abajo, ¿cierto? Por eso lo anunciamos de esta forma. Y como, como dije, por arriba o por abajo, entonces es lo mismo que acá decir que únicamente por arriba, y esto lo multiplico 2 veces. Por eso aparece ese 2 aquí, es decir, es lo mismo que... Bueno, tengo mi... claro que esto es 0. Aquí en algún punto yo voy a obtener mi Z observado. Así que yo estoy calculando la probabilidad de estar o por arriba de este valor Z o por abajo de su versión en negativo, menos Z observado. Eso es lo que está calculando esta probabilidad. La probabilidad de estar por aquí arriba o por acá abajo, ¿cierto? Como esto es simétrico, únicamente calculamos la probabilidad de estar por acá arriba y eso lo multiplicamos por 2. Eso es todo. ¿Sí? Segundo caso, para la media de una población, ahora con varianzas desconocidas. ¿Bien? En este caso los supuestos son que nuestra muestra viene de una distribución normal, ¿cierto? La varianza es desconocida. Queremos contrastar una hipótesis respecto de la media, ¿cierto? En este caso, si se fijan aquí, anteriormente nosotros en esta fórmula ocupábamos la desviación estándar. Ahora desconocemos la desviación estándar real, así que debemos estimarla mediante el estimador insesgado de sigma, dado por esta forma, ¿cierto? Y en este caso, esta estadística de prueba, ya no vamos a utilizar esto, sino que vamos a utilizar esta estadística T, en donde lo que cambia es que en vez de utilizar la desviación estándar poblacional, este sigma, vamos a utilizar la desviación estándar muestral, es decir, la raíz cuadrada de este término de acá. Al hacer eso, mismo resultado que teníamos para intervalos de confianza, al hacer eso, esto ya no tiene distribución normal estándar, sino que tiene una distribución t-student de n-1 grados de libertad. Recordemos que la distribución t-student es muy similar a la distribución normal, solamente que tiene colas más pesadas. Es decir, las colitas o estas ramas de la distribución decaen más rápido a cero que para la distribución normal. Bien, ahora las reglas de decisión son básicamente las mismas, ¿cierto? Las hipótesis son las mismas, ¿cierto? Yo puedo formular, únicamente estoy cambiando que ahora estoy utilizando este estadístico, por lo tanto las pruebas, o sea, digo, las reglas de decisión, es rechazar si estoy por arriba del percentil 1 menos alfa medio, o si estoy por abajo del percentil 1 menos alfa medio, en el caso de una hipótesis bilateral. Y en el caso de unilateral, es rechazar si es que estoy por arriba del percentil 1 menos alfa, o no rechazar si es que estoy por debajo, perdón, o rechazar si es que estoy por debajo del percentil alfa. Si se fijan, es lo mismo que teníamos anteriormente, solamente que ahora para una distribución t-student. Rechazar si es que caigo en alguna de estas regiones. Solamente, como dije, esto ya no es una gráfica normal, sino que es la gráfica de una distribución t-student. Pero la idea es la misma. No vamos a
O sea, el cómo uno enuncia o llega a, a esta regla de decisión es de la misma forma que lo hicimos para la distribución normal cuando tenemos varianza conocida. Tomamos una cantidad pivotal, enunciamos la probabilidad y luego empezamos a despejar cuál es el valor de mi estadístico. En este caso, el valor P para esta prueba es lo mismo que en el caso normal, solamente que ya no estamos utilizando la distribución normal, estamos utilizando una distribución test-student. Si se fijan, aquí nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos saber acerca de un test de hipótesis ahora para distribución normal, para la media, caso de varianza desconocida. Entre esta tabla y la anterior, esta de aquí, yo tengo todo lo que necesito saber. Por lo tanto, ¿cómo enfrento un problema de este estilo? Primero, debo identificar sobre qué me están preguntando qué es la hipótesis, y luego identificar si es que la varianza es conocida o desconocida. Si la varianza es conocida, pum, ocupo esta regla de decisión y este valor P, y si la varianza es desconocida, utilizo esta regla de decisión y este valor P. Así de sencillo. Ejercicio de esto anterior. Me dice, las tarifas de la empresa Telemarketing S.A. Sociedad Anónima se basan en la hipótesis de que una encuesta telefónica se puede contestar totalmente en 10 minutos, o menos. Si es necesario un mayor tiempo de encuesta, se aplica una tarifa adicional. Supongo que en una muestra de 48 encuestas telefónicas se obtienen una media de 10,9 minutos y una desviación estándar de 1,2 minutos. Acá la desviación estándar me están diciendo que viene de la muestra, ya no es la real. Por lo tanto, estoy en el escenario de una desviación estándar o varianza desconocida. Me pregunta entonces, ¿se justifica la tarifa adicional? Plantea la hipótesis nula y alternativa, calcule el valor de la estadística de prueba, con alfa igual a 0,01. ¿Cuál es su conclusión? Bien, aquí me dicen que la hipótesis de una encuesta telefónica se puede contestar totalmente en 10 minutos o menos. Ok, entonces voy a asumir yo que la distribución de una llamada telefónica, de la duración de una llamada telefónica, tiene una distribución normal, donde la media eh, es igual a 10 minutos o menos. Donde la media es igual a la duración de la llamada. Entonces quiero hacer una hipótesis de que la media de la llamada es menos que 10 minutos, contrastando con una hipótesis alternativa de que la media es mayor que 10. Así que, déjenme abrir un archivo de Excel. Vamos a... Ok. Entonces, hipótesis nula, H0, es que mu es menor o igual que 10, y hipótesis alternativa, que mu es mayor que 10. Además, ¿qué me dicen? Me dicen que el promedio es igual a 10,9 y desviación estándar es igual a 1,2. Bien, entonces debo contrastar estas hipótesis para ver si es que se rechaza o no la hipótesis de que la media es de 10 minutos o menos. Como estoy en el escenario de varianza desconocida, voy a utilizar entonces estas fórmulas. Ahora sí. Bien, entonces, ¿en cuál tipo de prueba estoy? Estoy en, primero identificar, y
que estoy en esta prueba de acá, ¿cierto? Diciendo que mu sub 0, mu digo mu es menor que mu sub 0 y que hipótesis alternativa mu es mayor que mu sub 0. Por lo tanto, mi estadístico observado es... bueno, mi estadístico observado es este que aparece arriba. Es igual a el promedio menos mu sub 0, que es 10, dividido en desviación estándar sobre raíz de n, y son 48 encuestas, ese dato me faltó. Voy a ponerlo acá. Así 0 porque ahora le pongo 48. Bien, ese es mi estadístico observado entonces. ¿Ya? Y ahora debo calcular el percentil 1 menos alfa. Me faltó el valor de alfa acá. Si alfa 0,7. El percentil 1 menos alfa de una distribución de student. Entonces, en este caso, distribución inversa. Devuelvo el inverso a la izquierda de la distribución test. La probabilidad es 1 menos alfa, según lo que me dice aquí la fórmula, y grados de libertad, n menos 1, es decir, 48 menos 1. ¿Bien? Ese es mi estadístico de prueba y este es mi estadístico observado. Como el estadístico observado es mayor que el estadístico de prueba, rechazamos entonces H0. Como T observado es mayor que T, rechazamos H0. Fíjense que tenía sentido rechazar H0 porque me decían que H0, que la media es menor que 10, pero la media muestral era 10,9, bastante grande. Entonces era muy probable que esto lo íbamos a terminar rechazando. ¿Sí? No nos preguntan aquí el valor P de esta prueba, pero aún así calculémoslo. Para esta prueba, el valor P dijimos que se calculaba de esta forma. Así. Así que el valor P se calcula, dijimos en este escenario, como la probabilidad de que nuestro estadístico sea mayor que el observado, es decir, calcular 1 menos la probabilidad de que T sea menor que 5,19, eso lo vamos a calcular por la distribución de student. De la cola izquierda, sí, pero la cola izquierda. La cola izquierda significa que voy a acumular probabilidades de la izquierda hacia la derecha. Eso es lo que estamos acostumbrados a nosotros. Aquí entonces, X sería el valor de T observado. ¿No? Y la cantidad de grados de libertad es n-1, es decir, 48 menos 1. Acumulado, sí. Ese sería entonces el valor P para esta prueba. Es un valor pequeñísimo, muy pequeño. ¿Ya? Entonces, claramente, para cualquier valor de alfa mayor que este valor P, nosotros vamos a rechazar la prueba. De hecho, yo podría hacer el ejercicio de qué pasa si este alfa lo voy haciendo cada vez más pequeño. Si pongo 0,1,
¿Qué cambió? Cambió el valor de mi estadístico de prueba, ¿cierto? Este aumentó, pero sigue siendo más pequeño que el estadístico observado. Es decir, para alfa 0,01 nosotros también rechazamos la prueba. 0,001 rechazamos también porque mi estadístico de prueba es menor que mi estadístico observado. Y así puedo seguir yo haciendo esto cada vez más pequeño. Seguimos sin rechazar. Y aquí recién, para este alfa minúsculo, recién nosotros empezamos a no rechazar la prueba. Porque encontré un alfa más pequeño que el valor P. Eso es lo que les decía. Los valores de alfa para los cuales yo acepto, perdón, no rechazo esta prueba, son muy poquitos, porque son valores muy pequeños. En cambio, con los que yo rechazo, son este valor, con este valor, si quiero con 0,5 también rechazo con 0,05, etc. Eso entonces es entonces lo importante del valor P de una prueba, que sea lo más grande posible que se pueda. Aquí tenemos la solución del ejercicio. Eso. Bien. Ok, entonces tenemos cubierto el problema de test de hipótesis para la media con el caso de varianza conocida y varianza desconocida. Bien. Ahora, para casos generales, nosotros podemos aprovecharnos del teorema del límite central para poder construir hipótesis de parámetros para otros tipos de población. ¿Bien? Supongamos que ahora tenemos el siguiente supuesto de que tenemos una muestra muy aleatoria con media varianza sigma cuadrado. Ya no estamos diciendo sobre la distribución de estos datos. Entonces no estamos diciendo que son normales. Estamos diciendo que vienen de una población, de la cual no especificamos cuál es su densidad. ¿Bien? Supongamos que estamos interesados en hacer hipótesis respecto de la media de esta población, ¿cierto? La cual va a estar aproximada o estimada mediante el promedio. El teorema del límite central que nos dice que para n grande, esta estadística tiene una distribución aproximadamente normal. Entonces nosotros vamos a utilizar este teorema para poder construir un intervalo para la medida mu, en el caso de una población que no necesariamente es normal. ¿Bien? En este caso, nuestro estadístico de prueba va a ser z, que va a tener una distribución aproximadamente normal, y si se fijan, las hipótesis que podemos formular son las mismas que vimos anteriormente, y las regiones de rechazo van a ser las mismas, ¿cierto? Rechazar si es que tengo un valor muy extremo, tanto para arriba como para abajo. Y el valor P va a ser la misma idea, ¿cierto? El valor P va a ser la probabilidad de obtener un estadístico igual de extremo que el estadístico observado. Por ejemplo, podemos utilizar esto para hacer pruebas sobre la proporción de una población. ¿Ya? Esto ya lo habíamos visto o estudiado en el caso de una distribución, perdón, en el caso en que estábamos construyendo intervalos de confianza para la proporción de una población. ¿Ya? Aquí recordemos que los intervalos de confianza se relacionan mucho con los test de hipótesis, porque el test de hipótesis es básicamente decir si es que yo estoy dentro o fuera del intervalo de confianza. Rechazo si es que estoy fuera y no rechazo si es que estoy dentro. Entonces tenemos, para este caso, para el tema de la proporción, una muestra aleatoria que viene de una población Bernoulli con proporción P o probabilidad de éxito P, y queremos probar la hipótesis de que la proporción es igual a una proporción P sub 0 versus alguna hipótesis alternativa, unilateral o bilateral. En este caso, el teorema del límite central nos dice que nuestra estadística Z, dada por esta expresión,
que esto no es otra cosa que el promedio estandarizado, tiene distribución aproximadamente normal. ¿Bien? Por lo tanto, nuestro estadístico para las pruebas de una proporción de una población van a ser de este estilo, dado que este valor tiene una distribución aproximadamente normal. Por lo tanto, nuevamente, si se fijan, las hipótesis que yo puedo plantear para una proporción son las mismas que vi anteriormente, simple versus bilateral o, unilateral versus unilateral. Y vamos a rechazar nuevamente si es que estamos por arriba de cierto valor crítico o por debajo de cierto valor crítico, en donde nuestro z observado ahora va a estar dado por esta expresión. Aquí no estamos aprovechando del teorema del límite central para decir que esto tiene aproximación, distribución aproximadamente normal, y obviamente el valor P de una prueba de este estilo va a ser el mismo que vimos anteriormente. No va a cambiar esto. ¿Vale? Ejemplo de esto. Dice, en sus funciones de analista de marketing recién contratado en industrias IMPG, se le encarga garantizar que más del 10% de las personas que trabajan en el rubro del aseo conozcan su nueva línea de productos. De 300 personas encuestadas, 36 manifiestan conocerla. Indique población, variable de estudio, distribución supuesta y parámetros de interés. Vámonos a Excel aquí. Ok. Dice, se le encarga de garantizar que más del 10% de las personas trabajan en rubro del SEO, conozco su línea de producto. Entonces, la variable X va a ser cantidad, perdón, no, la persona encuestada conoce o no los productos de aseo. ¿Bien? Claramente X tiene, distribuye Bernoulli de parámetro P. ¿Cierto? Porque una persona encuestada puede conocer o no conocer un producto con probabilidad P. Así que nuestro supuesto es que X distribuye Bernoulli. Entonces, la hipótesis es que el valor de la proporción es más del 10%, es más que 0,1%, y obviamente la hipótesis alternativa es que la proporción sea menor que 0,01. Los, los datos que me entrega el enunciado, que serían el promedio, sería igual a, o la proporción P sería, ya mejor P, proporción. Voy a poner la media de la distribución Bernoulli, que sería la cantidad de personas que realmente conocen el producto, serían 36 sobre 300 personas. La varianza, recordemos que la varianza de una distribución Bernoulli es P por 1 menos P. Este es el P estimado por 1 menos P. Esa sería la varianza. Y la cantidad total de datos, aquí dice que son 300 personas. Bien. Ahora voy a revisar las fórmulas que tenemos. No sé qué hice.
Nice. Fórmulas. Bien, ¿en cuál hipótesis estoy? Estoy en la hipótesis de que P es mayor que 0,1. Estoy hasta que está acá abajo. Mayor o igual, bueno, da lo mismo. Estoy en la última, así que voy a calcular mi estadístico de prueba, que es Z, que sería igual a la proporción encontrada menos la proporción de mi hipótesis, 0,1, sobre la raíz de P por 1 menos P, que era la varianza, dividido en N, que es 300. Ese es el valor entonces de mi estadístico. Y yo voy a rechazar esto si es que perdón, este es el observado. El estadístico de prueba sería lo acumulado hasta alfa, es decir, una distribución normal estándar inversa, hasta alfa, 0,01. Ese valor me faltó anotarlo por ahí. Voy a anotarlo acá. Tengo mi valor observado, sí, está bien. Bien, por lo tanto, ¿qué observa que tenemos? Que nuestro valor observado, Z, no es menor que el valor acumulado, digo, el estadístico de prueba. Por lo tanto, no rechazamos como Z observado es mayor, ¿sí?, que Z. No rechazamos nuestra hipótesis. Estoy compartiendo la presentación. Ah, perdón. Estaba compartiendo el Excel. Sí. Eh, no sé desde qué punto hay que compartir. Lo último que dije, aquí tenemos las fórmulas para el caso de pruebas de una proporción. Ese es el estadístico que estamos utilizando, que lo calculé acá. Acá tenemos la media, el valor P estimado, la varianza, el valor de n y el valor de alfa. El estadístico observado es este que está aquí, lo calculamos utilizando nuestra información. Y el estadístico de prueba, que es el percentil alfaésimo, lo calculé como la inversa normal de parámetro alfa, que es 0,01. En este caso, el valor observado no es menor que el estadístico de prueba, por lo tanto, no rechazamos la hipótesis nula. Además, vamos a ver qué pasa con el valor P de esta prueba. Bien, en este caso, el valor P es la probabilidad de que nuestro estadístico sea menor que el estadístico observado, es decir, T sería normal estándar. Queremos que nuestro valor esté por debajo de Z observado, es decir, desde Z observado y acumulado. Perdón, Z observado, no puse el otro.
Claro. Tenemos un valor P muy grande, por lo tanto existen pocos valores de alfa para el cual rechazamos esta prueba. Y eso fue lo que pasó, no rechazamos la prueba. ¿Cierto? Porque tendría que tener un valor de alfa muy grande para rechazar. Si tomo aquí alfa 0,5 por ejemplo, fíjense que aún no rechazo. Si tomo alfa 0,8, tampoco rechazo. Si tomo alfa 0,9, van a ver. Ahí recién empiezo a rechazar, pero un valor de alfa 0,9 es demasiado grande. Uno por lo general maneja valores de alfa de 0,25, 0,1. Por lo tanto, esta prueba era muy difícil rechazarla. Ok, aquí también están las soluciones por si después las quieren revisar. Creo que este signo ha cambiado, déjenme revisar algo. Ah, aquí se tomó, sí. Aquí está al revés porque se tomó la hipótesis al revés, contraria. O sea, estamos diciendo que... Claro, mi hipótesis nula era que P era mayor que P sub 0 y la hipótesis alternativa que P era menor que P sub 0. Y que la solución aparece como que P es menor que P sub 0,1 y P es mayor que 0,1. Por eso los valores están invertidos, pero fíjense que la decisión fue la misma. No se rechazaba H0. Se planteó al revés, pero se llegó al mismo resultado. Por eso aquí se ocupa este valor positivo y no negativo. Bien. Y por último, por ahora, tenemos también pruebas para la varianza. Entonces tenemos pruebas para la media, caso de varianza conocida o desconocida, pruebas para la proporción de una población y ahora pruebas para la varianza. Tenemos entonces una muestra, y ahora sí necesitamos que la muestra sea de una distribución normal, con media mu varianza sigma cuadrado. Queremos hacer una hipótesis respecto de sigma cuadrado, del estilo sigma cuadrado igual a sigma sub 0. En este caso, el estimador de sigma cuadrado, nosotros sabemos que es la desviación estándar, dividida por n-1, y esta estadística de prueba, o sea, a partir de esto nosotros definimos nuestra estadística de prueba, Q, como n-1 veces desviación estándar, digo, varianza muestral, sobre la varianza de la hipótesis, y esto va a tener distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Bien, eso es lo importante de saber, cuál es mi estadística de prueba y cuál es su distribución. Porque, nuevamente, las hipótesis que yo puedo formular son las mismas anteriormente, digo, las mismas que vimos anteriormente, y las regiones de rechazo también son las mismas. Rechazar si estamos por arriba de algún punto crítico o por debajo de algún punto crítico. En este caso, el valor P va a cambiar un poco, porque aquí la gráfica ya no es simétrica, la distribución normal era simétrica, así que nosotros podíamos calcular como dos veces la probabilidad de abajo o la de arriba, pero en este caso la distribución chi cuadrado es algo de este estilo. Así que hay que ver cuál de estas dos probabilidades es la más pequeña, así que esta que está acá, o esta que está aquí, y en la más pequeña yo la multiplico por 2. Eso me va a dar a mí el valor P en este caso. ¿Mm? Ejemplo, dice,
Un laboratorio farmacéutico está dispuesto a cambiar el proceso de envasado de medicamentos en pastillas de 100 miligramos si la división estándar del peso de cada unidad es de 0,05 o menos. Una muestra de pastillas de 6 miligramos envasadas con el nuevo proceso dio los siguientes pesos por pastilla. Ahí tenemos los siguientes datos. Copiar esos datos. Nos dicen: ¿cree usted que la muestra apoya la idea de que el nuevo proceso de envasado cumple con el requisito para la división estándar del peso de las pastillas? Utilizo un alfa igual a 0,05. Excel entonces. Tengo aquí mis datos. Vamos a... Aquí voy a datos, convertir texto en columnas, delimitado por espacio. Y todos los datos. Okay. ¿Qué tengo que hacer entonces? Vamos a ver el enunciado, me decían. No estorbo esto. Enunciado. Y me dice... está dispuesto a cambiar el proceso de envasado de medicamentos de pastillas si la división estándar del peso de la unidad es de 0,05 o menos. Es decir, que nuestra hipótesis nula es que la división estándar, antes de empezar a hacer este ejercicio, notemos que las fórmulas que están en la presentación son para la varianza las fórmulas que mostramos en clases son para la varianza y a nosotros nos están preguntando por la desviación estándar. ¿Ya? Por lo tanto, yo voy a pasar el problema a desviación, a varianza, digo, y después voy a devolver a desviación estándar para poder concluir. Bien, me dicen si la desviación estándar del peso de cada unidad es de 0,5 o menos. Así que lo que H0 la hipótesis nula es que en realidad la desviación estándar o varianza es mayor que 0,05. 0,5. ¿Vale? Ok, entonces, por lo tanto, la hipótesis alternativa es H1, que sigma en realidad es menor o igual o menor que este valor. Bien, pero como yo tengo las fórmulas para la varianza, entonces aquí esto lo voy a elevar al cuadrado. Y eso va a ser entonces mi varianza. Bien. Ahora empiezo a buscar los valores que tengo aquí en los datos de versión estándar o varianza muestral. Sería
la varianza. Aquí recordamos que la varianza S es la que es la varianza de una muestra, sería la varianza de estos datos, ese valor. Y ¿qué más necesito? Necesito el valor de n, son ¿cuántos datos? Son 19 datos. ¿Qué más necesito? El valor de alfa, que me dice que es 0,05. Ok. Entonces, mi estadística de prueba, el valor Q observado, la estadística observada, sería n-1, por desviación, digo, varianza, sobre la varianza sigma sub 0, que es esta de acá. Ese valor. Y el estadístico de prueba Q, que es una distribución chi cuadrado, sería la inversa de una distribución chi cuadrado. La probabilidad sería, ¿cuál estoy aquí? Estoy diciendo que sigma es mayor que 0,25, es decir, estoy acá, así que sería alfa únicamente. Sería 0,05. Y los grados de libertad serían 19 menos 1. Este es el valor. Así que, ¿qué decido? Estoy en este caso, hipótesis nula de que sigma cuadrado es mayor que 0,25, es decir, estoy acá abajo. Mi estadístico observado es menor que mi estadístico de prueba, por lo tanto, no se rechaza. Perdón, no se rechaza H0. ¿Por qué? Lo observado es menor que... perdón. No, estoy al revés, porque justamente es la región de rechazo. Rechazo si es que Q observado es menor que el Q... el estadístico de prueba Q. Así que no rechaza, sino que más bien se rechaza. Eso sí. Y rápidamente, el valor P de esta prueba, ¿cuál sería? ¿Acá? Me dice aquí que el valor P es la probabilidad de que el estadístico sea menor que el observado, es decir, distribución chi cuadrado, acumulado hasta el Q observado, aquí, grados de libertad son 19 menos 1, acumulado, sí. Es decir, el valor P es 0,021. Para cualquier valor de alfa mayor que este valor, nosotros rechazamos la prueba. Es decir, si hubiésemos puesto un valor de alfa igual a 0,01, que eso sería menor que el valor P, nosotros no hubiésemos rechazado. En este caso, nuestro grupo observado sería mayor que el estadístico de prueba, por lo tanto, en ese escenario no hubiésemos rechazado. Pero como nos pidieron alfa 0,05, ahí sí rechazamos. ¿Bien? Entonces, como pueden ver, nuevamente el valor P a mí me indica un punto de corte entre donde empiezo a rechazar y donde empiezo a no rechazar. Bien. Quedamos hasta aquí por ahí. Ahí está. Aquí también está el desarrollo de este ejercicio, por si después lo quieren revisar. ¿Bien? Eso pues. Como les decía, espero tener pronto las notas del proyecto 1. Y eso pues. Nos vemos en la clase del miércoles. Profe, ¿Sí?
¿Por qué los grados de libertad era 19 menos 1? ¿Por qué le resta 1? Porque aquí si te fijas, el estadístico de prueba es con n-1. Porque el n-1 tiene que ver con con la división estándar, de que al utilizar n-1 era insesgada. ¿Ya? Además, esto surge naturalmente cuando la distribución chi cuadrado es la distribución natural de la varianza. ¿Ya? Y en esta suma de n términos, es como que uno quedase fijo. Y como estás sumando n términos y uno queda fijo, entonces los grados de libertad son n-1. Grados de libertad en el sentido de cuáles tú puedes modificar o cambiar. A ver, como un valor de la suma queda fijo, entonces te queda que la dimensión de esto es n-1. Ya, Eso, gracias. sí, ok.